Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Marcos 14:53. Como les dije, hoy en este día vamos a llevar la serie nuevamente del viernes: dolor, sufrimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Amén. Bueno, Jesús ya hemos visto desde el principio de que cómo planeaban para matarle. El Señor se estaba preparando, ¿verdad? Usted sabe que cuando estaba en el Getsemaní dijo de la copa, esa era la copa del dolor, porque tú estás diciendo, hermano, ¿dónde está el dolor y el sufrimiento que no hemos visto? Se estaba preparando el Señor. Y ahí cuando estaba orando en el Getsemaní dijo, Señor, pasa de mí esta copa, o sea, la copa de un trago amargo del dolor, hermanos. ¿Sí o no? El dolor es amargo, hermanos. ¿Cierto o no? ¿A nadie le gusta el dolor o sí? Alce la mano, ¿quién le gusta el dolor de aquí? Que nadie. Pero ¿sabe qué? Es necesario para nuestras vidas. Es necesario porque así el Señor nos hace depender de Él. Vimos esa parte, ¿verdad? Que cuando usted y yo nos sentamos más solos, en un dolor, en una aflicción, ¿de quién vamos a tener ayuda sino de nuestro Dios, hermano? Pero ¿cómo es? Buscándolo. Usted sabe que cierto cristiano no te garantiza que siempre tú vas a ir de, así como dicen muchos, de pompa en popa, o sea, de bien en bien todos los días. ¿No? La palabra dice que todos los días sus misericordias son nuevas cada día del Señor para nuestras vidas. Pero en esa misericordia Dios no nos ha dejado cuando tú estás sufriendo, padeciendo o estás necesitado. Dios siempre está contigo y conmigo, ¿sabes? Cuando a lo mejor nadie te habla, nadie te dice nada, Dios está en tu aflicción, está en tu dolor, así como lo estaba con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue claro y vimos, el viernes le dijo a través de la hermana, pues si no, así no es, con espada no es, si no yo mandaría y oraría a mi Padre y Él me daría una legión que, ¿verdad? O sea, son 12, una legión compone de 12, 12 escuadrillas de 12 soldados que vienen siendo, como dijo la hermana, entre 4.200, a lo máximo eran 6.000. Esa es una legión, ¿verdad? Y entonces imagínense una legión de ángeles, hermano, estamos viendo, un ejército, pues, un ejército totalmente donde vemos que si vamos un poco, ¿ves? Cuando a un Gedeón, le dijo que el ejército de Dios estaba con él, ¿sí o no? Y que estaba orando y decía, ¿cómo? Si somos pocos. Oró y dijo, Señor, ábrale los ojos para que vea el gran ejército que tenemos alrededor, ¿cierto o no? Y el ejército estaba ahí. Miren, entonces, hermanos, Dios es poderoso. Si alguien siempre vamos a depender es de Él. El Señor Jesús nos enseñó, no es en la carne, porque la carne es débil. El Espíritu de Dios está presto, hermano, y Él nos dio su Espíritu, ¿cierto o no? Para soportar, hermanos, porque en la carne nadie puede soportar, hermanos. Por eso el Señor dijo claro a sus discípulos, oren constantemente, velen, para que no caigan en tentación. O sea, cuando venga la prueba, podamos resistir, hermanos. O sea, es algo tan hermoso, ¿eh? Entonces el Señor nos enseñó eso y el Señor mismo, Jesucristo, lo estaba viviendo. Había visto la traición de Judas. Es un dolor que alguien te traicione. Alguien de los más cercanos a ti, hermanos, te traicione. Usted lo ha visto, ¿eh? En las familias se traicionan, ¿sí o no? Hasta el más cercano, al hermano con la hermana, etcétera, pero se traiciona. Ahora imagínense, el mismo Señor nunca negó su desprecio, porque si estuve mismo leyendo, dice, amigo, lo que vas a hacer, hazlo. Hasta el último minuto Dios lo consideró su amigo, hermanos. Y hemos visto lo que es un amigo, ¿verdad? Un verdadero amigo es aquel que a ti, ¿verdad? Aparte de que es tu hermano en Cristo y es tu amigo, ¿verdad? No es tu confidente de que andas haciendo algo indebido. Él es mi amigo porque él guarda mis cosas que yo hago. No. Un amigo verdadero siempre te va a decir, hermano, estás mal. Hermano, andamos fallando en esto en Dios. ¿Sí o no? Dios con nosotros es nuestro amigo. ¿Y él por qué? Porque nos llama la atención. Al mismo Judas le dijo, amigo, lo que vas a hacer, hazlo ya.
O sea, en ningún momento Dios desprecia a nadie, ¿vio? Tuvo la oportunidad, poco no Judas, de arrepentirse del acto que había hecho. Pero ¿qué hizo? Fue y se ahorcó, tomando justicia por su propia mano. Él dijo, he entregado a un inocente. En cambio, Pedro estaba siguiendo el seguimiento de lo que le estaban haciendo a Jesús. Ahorita va a llegar ahora, después del arresto que vimos, ahora va a ser enjuiciado primeramente por parte del Sanedrín, hermanos. ¿Quién son los del Sanedrín? ¿Quién lo componían, hermanos? El Sanedrín estaba formado por sacerdotes, fíjese, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Fíjese, con todos ellos el Señor, cuando vino a predicar, ¿sí o no?, siempre tuvo, ¿verdad? El Señor siempre estaba dispuesto a enseñarles, pero ellos nunca se dejaron. Ellos salían siempre con sus costumbres, sus religiones, que era así, que no, que Él estaba mal. Entonces, cuando más el Señor Jesús decía, yo soy el enviado de Dios, a ellos más les molestaba. Y eso fue la causa ahorita de que, o sea, que el Señor le preguntan, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y Él dijo, tú lo has dicho. Y el Hijo de Dios vendrá, dice, ya estará sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá en las nubes. O sea, va a venir, hermano, nuevamente. Profetizando desde aquel tiempo ya, ¿verdad?, de que Él va a venir en las nubes, hermano. O sea, es muy importante ver aquí, esta gente lo trajeron, dice la escritura, vamos a tomar la escritura, dice así en 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Eso se compone el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín, hermanos? El concilio. Ese era el concilio formado por todas esas personas. Fíjese, cada uno de ellos, vemos aquí, lo trajeron primeramente, ¿quién dice? Al sumo sacerdote, hermanos. Fíjese, se reunieron todos, ahí dice después, los principales. Ahora, los principales, ¿quién? Sacerdotes. Fíjese. A los ancianos, vemos los ancianos, ¿verdad? Aquí aparecen los ancianos, ¿verdad? Del griego prebusteros, de ahí donde viene la palabra prevístero, ¿verdad? Que eso quiere decir anciano. Para los que no sepan, hermano, ¿qué es un prevístero? ¿Verdad? Muchas veces tenemos preguntas. Ese es un anciano, hermanos, ¿verdad?, que era parte del Sanedrín, fíjese. O prevístero, como más conocido es, ¿verdad?, en la iglesia cristiana. O anciano, o un mayor, o como se dice, un viejo, dice ya, ¿no? Fíjense. Y a los escribas, vea. Aquí estamos viendo a los escribas, del griego gramateus, acuérdense. Eran los escritores, eran los secretarios, ¿verdad?, los que escribían ahí, los que estaban atentos también a ¿qué? A las escrituras. Atentos de las escrituras. Pero mire, si usted estamos viendo, era un concilio donde se supone que tenía conocimiento. Mire, hermano, lo que está pasando hoy en día. Se supone que hoy en día también hay concilios en las iglesias, ¿cierto o no? Pero en vez de ayudar, parece que nos estamos, ahora sí, como que ya no es un concilio que te ayuda, sino solamente es el nombre. En vez de ayudarte en todos, te está quitando, porque dices, ya llevas mi nombre de mi concilio. Y te hacen trabajar como ellos quieren, como ellos piensan, como ellos creen. Y tú no llevas la línea de que ellos te pusieron, te pueden sacar, porque ese es su concilio de ellos, ¿verdad? Entonces, vemos que los apóstoles, ¿verdad?, de Jesús en los hechos, también hicieron un concilio, pero ellos van conforme a la escritura de Dios, ¿cierto o no? Cada uno no se decía tomar lo suyo, ni de cada quien era lo suyo, ¿verdad? Vemos que este concilio aquí formado por estos hombres, eran hombres que sabían las escrituras, hermanos,
pero que lamentablemente vivían una religiosidad. O sea, sabían las escrituras. ¿Cuántos de nosotros sabemos las escrituras y no las vivimos, hermanos? Lo que hacemos es vivir una religiosidad también. Es vivir a nuestra manera, es pensar a nuestra manera, actuar a nuestra manera y decir, total, Dios me va a juzgar a mí. ¿Verdad? Pero la escritura dice que debemos juzgar con justo juicio, ¿sí o no? ¿Sí sabía eso o no? ¿Qué es juzgar? Juzgar no es hablar mal de alguien, claro, ¿verdad? Es juzgar es decir, bueno, si el hermano, un ejemplo, me voy a poner yo, si el hermano Luis no está predicando, usted tiene el derecho de juzgar si se está predicando o no la palabra de Dios. Usted está conmigo viendo en la escritura, o sea, en la Biblia, lo que estamos leyendo. Yo le estoy dando la definición, por si usted no lo sabe, de cuál era, por qué se componía este Sanedrín. ¿Ah? Pero a veces muchos pastores, predicadores, sacan un versículo y lo piensan y lo hacen creer a su manera de ellos, ¿verdad? Y dicen, no, pues está hablando la palabra. Sí, pero lo está, ahora sí que como diciendo, corrompiendo. Lo mismo hacían los mismos sacerdotes, los fariseos, hermanos. Ellos sabían que que ellos tenían que guardar el día de reposo. ¿Y qué pasaba? No lo hacían, ¿cierto o no? Jesús se los dejó claro, lo vimos, ¿sí o no? Dijeron, ustedes no guardan ni el día de reposo. O sea, ante la sociedad, ante la gente, queremos pintarnos de algo que no somos, hermano. O sea, queremos dar algo, ¿verdad? Que como que somos bien espirituales. Y no lo somos, hermano. Es como un joven me preguntaba, ¿usted es así, así riéndose también en la iglesia? Claro, uno es serio en la iglesia, en la forma de predicar, pero uno hablando con los hermanos, a mí me gusta siempre platicar con los hermanos, hacerlos reír, le digo. Porque, ¿qué voy a cambiar? ¿Que voy a andar así? ¿No tocan al ungido? No, hermano, eso no es. Muchos así dicen, no tocan al ungido de Jehová, no. Todos somos ungidos, ¿cuántos saben? ¿Sí saben o no? Porque no se dejen engañar, porque luego dicen, no toquen al ungido que está aquí. Todos hemos sido ungidos, hermanos. ¿Sabían o no? Pues si no lo sabía, ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, somos de Dios. Los que nos ha sellado con su espíritu hemos sido ungidos, hermanos. Por Él mismo Dios. ¿Sabes por qué somos ungidos? Para que le sirvamos a Él, hermano. Por eso no diga, ¿por qué estoy en la iglesia? Pues no estoy haciendo nada. Esa es su disposición de ustedes servirle a Dios. Porque yo no lo voy a agarrar ni decir, hermano, me cae bien el hermano Isidro, ¿para qué es esto? No, él debe de conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué está aquí? ¿Por qué tiene que estar aquí? ¿Para qué va a hacer? Para el trabajo que tiene que hacer para el Señor. Yo le dije, nunca se menosprecia al hermano que limpia, porque por eso está aquí también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno piensa que el que limpia es mayor que el que está predicando, y no es así, hermanos. El Señor Jesús nos dejó claro todo eso, todos esos conceptos que nuestra humanidad a veces piensa, o que muchos cristianos pensamos, que todo es por rango. ¿Cuál es mayor, el profeta o el apóstol? Dicen. Claro, el apóstol Pablo, él tenía a cargo iglesia, ¿cierto o no? Y él tenía que estar viendo que esas iglesias se predicaran a la escritura, que fueran realmente hombres y dejó hombres como a Timoteo, a Tito, donde se tiene que les decía, prediquen siempre la palabra del Señor. O sea, dejó hombres instituidos por medio de Dios, Pero a veces dijo el Señor Jesús que Él constituyó, ¿qué? Algunos, ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, al fin de perfeccionar a quién, hermanos, a los santos. O sea, para la ayuda del ministerio. O sea, para todos necesitamos lo de cada uno. ¿Cierto o no? Necesitamos como el que limpia, necesitamos como el que predica, como el que sirve, como el que abre la puerta, como el que nos sirve un vaso de agua. ¿Cierto o no? Como el que da clases a los niños. O sea, cada quien tiene su trabajo. Y usted está trabajando para el Señor de señores, para el Rey de reyes, no para mí. Por eso uno dice, hermano,
Porque pues todos, yo quiero predicar, yo he oído siempre, yo quiero predicar o yo quiero cantar y yo le digo, ¿le has preguntado a Dios si realmente eso es lo que quieres en tu vida? ¿Eso vas a hacer en tu vida? ¿Qué tal si Dios te quiere evangelizando allá afuera? Y tú ni en cuenta, ¿verdad? Entonces uno nunca sabe, hermanos. Uno tiene por eso que conocer la voluntad del Señor. No es aquí de que venga y el pastor me va a poner de seguro para que yo predique. No es el pastor que te va a poner, hermano. Es Dios mismo. ¿Dónde te lo hace poner? En tu corazón. Tú en tu corazón. Por eso tú tienes que tener una comunión con Dios. ¿Cómo la tenía Jesucristo? Siempre dice que le gustaba ir ¿a dónde? A orar. Fíjese. O sea, conocer la voluntad de Dios, el decir, Señor, por eso él conoció y dijo, esta copa es de un dolor muy duro, pero no se haga como yo, hágase tu voluntad. Y el Señor así le plació, dice en Isaías, que padeciera. Así le plació al Señor que padeciera nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, hermanos, con todo eso le plació al Señor. O sea, eso era el camino que tenía que seguir, un dolor, de dolor. Por eso, hermano, el Evangelio no es como a veces nos lo pinta, color de rosa. El Evangelio, dijo el Señor a través de Pablo, es para los valientes. Esto no es para cobardes. ¿Qué es cobarde, hermano? ¿Alguien que se echa para atrás, sí o no? No, esto es de verdad que si usted ha tomado la decisión de servirle a Dios, sírvale hasta el último momento. El hombre le va a fallar, Dios no. Mire, lamentablemente he escuchado muchos casos de hermanos, no, que me falló el pastor, que me falló. Bueno, fue el pastor, fue el hombre. ¿Te ha fallado Dios? No, en todos. Muchos de nosotros nos alejamos de Dios de esa manera porque nos fallaron. A Jesús se fueron todos sus discípulos cuando lo arrestaron, hermanos. Todos huyeron, dice, patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos. Y ahora le tocaba a él solo sufrir el sufrimiento. Y aquí Pedro lo va siguiendo a donde lo lleva. ¿Se acuerdan que le había dicho que lo iba a negar? Ahí es el seguimiento donde, después que tanto el concilio de estos hombres, ¿verdad? Lo hicieron de noche, fíjense, todo esto lo maquinaban y lo hacían de noche, hermanos. Lucas dice que era de noche que fueron ante la casa del sumo sacerdote, fíjense. O sea, era de noche, hermano, porque ¿a qué hora lo arrestaron? De noche. Y de esa misma que se lo llevaron, lo apresaron y lo llevaron primeramente, ¿verdad? Los judíos, ellos no estaban, acuérdense, bajo el régimen de los romanos. Ellos no podían sentenciar la muerte. Ellos sentenciaban bajo la religiosidad de ellos nada más. Por eso es que ellos decían, este hombre tiene que morir, porque se está haciendo semejante igual a Dios, decía. Eso es una blasfemia, era una blasfemia para ellos. Pero mire, no reconocieron que estaban ante el Hijo del Dios vivo. Y en las Escrituras se los dijo, busquen las Escrituras porque de ellas hablan de mí, decía, que yo he venido. En la sinagoga habló la Escritura y se enojaron, ¿sí o no? Imagínense, hermano, alguien que quiere abrir la palabra de Dios hoy en día en la iglesia, lo bajan. No queremos ese trae pura palabra de Dios. Pues entonces, ¿qué quieren oír? ¿Quieren oír cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus...? ¿Eso? Usted ya no tiene sueños, hermano. Desde que un día usted le dijo a Jesús, toma mi vida, te entrego mi vida. O sea, toda la vida es de Cristo ahora. Tus sueños, déjame decirte que no más. Que te realices aquí como un ser humano, sí, da buen testimonio. Si puedes, si tienes un buen trabajo, te da el tiempo de tener un carro, una casa, eso ya es secundario, hermanos. Pero la prioridad en tu vida debe de ser Dios. ¿O no sabemos el mandamiento? Que amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, hermano. Es el primer mandamiento y se nos olvida. O sea, se nos está olvidando como estos fariseos.
y estamos actuando, hoy en día estamos actuando de esa manera. Vea, hoy hay un padecimiento en las iglesias cristianas, hermanos. Cada quien toma lo suyo, predicando lo suyo, diciéndome nosotros tenemos la verdad, los de allá están bien perdidos, aquellos hermanitos, pobrecitos son 10, aquellos son 5. Bueno, yo le pregunto, hermano, ¿Dios viene por las iglesias o por su iglesia? Le dije al hermano, por su iglesia, ¿no? Y tú eres parte de su iglesia, los que estamos aquí, los que están allá son parte de la iglesia. Por eso viene el Señor, los que son fieles a Dios. Yo no puedo decir si los de allá son fieles o no. Cada quien enseña la enseñanza, fíjese. Hay doctrinas, cosas que parecen doctrinales pero no lo son, hermanos. Cosas que parecen bíblicas pero no lo son. Y de eso lo hemos visto a través de Pablo, siempre llegando al judaísmo. Primeramente decir, ustedes se van a circuncidar, a los corintios, por allá, a los romanos, se tienen que circuncidar para poder ser salvos. Y llega Pablo y le dice, no. Ya la circuncisión está ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea, Cristo hizo todo, hermanos, al morir en la cruz del Calvario, ¿sabías? Hoy estamos viendo, ¿verdad?, este seguimiento donde a nosotros nos interesa conocer más. Mira, lo arrestaron, vimos que hizo instituyó la cena del Señor, ya vimos esos temas. Una negación, ¿verdad?, de un amigo, un hermano íntimo. Y ahora estamos viendo pues cómo es que fue procesado todo esto, de que llegaron hasta el concilio de estos hombres, ¿verdad?, para poderle darle un juicio. No solamente, se supone que tenían que darle un juicio justo y no lo hicieron, hermano. Ellos lo que procuraban, ¿qué dice las escrituras? Eran ¿qué? Matarle, hermanos. Ellos no detestaban ahora sí a Jesús. Por eso que se cegaron y no reconocieron al Hijo de Dios. Hermano, eso puede pasar en nuestros días hoy en día. Hacernos religiosos te va a cegar la vista. Al no abrirte a la palabra del Señor, es que aquellos hermanos no tienen. Hermanos, no tengamos miedo de hablar la palabra de Dios. Muchas veces tenemos gente conocida y no lo hacemos. ¿Cuál es tu miedo? ¿Que te rechacen? ¿Que te rechacen por ser cristiano? ¿Sí? ¿Ese es tu miedo? ¿Ese es tu temor? ¿Que te dejen de hablar? ¿Que te borren del Facebook? ¿Ese es tu temor? Pero ¿qué tal cuando llegues delante de la presencia de Dios? Es muy importante, hermano, ¿verdad? Dice, entonces trajeron pues a Jesús, ¿verdad? Por eso dice, para que se cumpliera la escritura, hermanos. En Isaías 53:7 dice que él fue angustiado y él afligido y no, ¿verdad?, abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Se estaba cumpliendo la escritura? Claro. Estaba siendo enjuiciado por estos hombres que se supone que tenían el conocimiento de la escritura, hermanos. Entonces, mire, hoy es ver triste el día lo mismo. Cristianos que se demandan, cristianos que van a la corte, que a veces pelean hasta por la iglesia. No, que la iglesia es mía y que va. ¿Dónde están dando el testimonio del cristiano? A ver, ¿dónde queda? ¿Cómo quedamos ante las autoridades? Esos son más falsos que un billete de $5. ¿Cierto o no? La verdad, hermanos. Y de eso todo nos enseña la escritura. Mira, ¿por qué dice la escritura? Dice, cuando tengas algo contra tu hermano, ve tú y él y arreglen sus cosas. Pero ya no lo hacemos así. Ahora ya metemos demanda, que no sé. Yo te pregunto, ¿dónde está la palabra de Dios morando en nuestras vidas, de verdad? ¿Estamos dando buen testimonio? Es que a mí no me gusta perder. De una u otra manera tienes que doblegar tu orgullo, hermano.
¿Sabías? Que habló mal de ti. Pero, hermano, ¿por qué la gente se enoja cuando oyen dicen, habló mal de mí? Y si habló mal de ti, ¿es cierto? Yo siempre les digo, ¿es cierto? No, hermano, ¿esto para qué te enojas? Si el que se enoja es porque es cierto, hermano. ¿Cierto o no? Pero a veces estamos como al revésados. No, pero es que me dijo y que hizo. Ejemplo nos está dando Jesús. No abrió su boca. Enmudeció. ¿Usted ha visto los corderos cuando les quitan las lanas? Hay una máquina ahora en día que hicieron allá en Australia. Agarran al corderito, lo ponen de 4 patas y lo empiezan a dar vueltas así y le empiezan a cortar el pelaje y usted diga que no. Mire, no hace ni un sonido la oveja y ya queda bien peladita y vámonos, la que sigue y va. Así son las ovejas, como cordero fue al matadero, dice, enmudecido, no abrió su boca. Y nosotros estamos alevestando porque nos inventan algo por ahí, porque nos dijeron por ahí, y que el que lo trae es de buena fuente. Hermano, mira que están hablando de ti por allá. Hermano, bendícenos. Hermanos, ya no estamos, ¿verdad? ¿Cómo creceremos si todas esas cosillas están en nuestras vidas? La palabra de Dios, en vez de hacerle caso a la palabra de Dios, estar atentos a los tiempos que estamos viviendo, nos estamos desviando en cosas que no, hermanos. Pero eso es muy importante, hermanos. Dice, ahí se está cumpliendo la escritura, hermanos. Busquemos siempre la voluntad del Señor. Entonces dice que lo llevaron, dice Anás, fíjese, que era suegro de Caifás, dice, sacerdote de aquel año, dice. O sea, el mismo Caifás dio el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo, fíjese. Eso está en Juan 18:13, por si lo quiere buscar. Fíjese, lo ataron como si fuera un delincuente, hermano. ¿Sí o no? Usted ve hoy en día la policía cuando alguien anda haciendo cosas indebidas, ¿qué hace? Lo atan, ¿no? Porque es un delincuente o anda haciendo una delincuencia en la calle. Pero Jesús, ¿cuál era? Él dijo, yo predicaba en la sinagoga y no me decía nada, predicaba afuera y ustedes no, y ahora vienen y me tienen con palos, le digo, acuérdense de 8 días, vienen con palos y con tantas cosas a apresarme. ¿Cuál era su miedo? ¿Cuál era su temor? Y vimos, ¿no?, que Pedro sacó el machete, dice la hermana, ¿no? Sacó su daga, ¿verdad? Imagínense. Por eso es bien importante, hermanos, ver cómo usted y yo nos vamos a comportar afuera en el mundo. Que te están insultando en tu trabajo, ¿qué vas a hacer? Es triste, como yo les he dicho, oír que tú vas y te dicen, mira, este está actuando, no como cristiano. Si usted lo viera, dice, parece el mismo diablo, dice aquí dentro. Es triste oír eso, hermano. O ver que un día dijeron, ¿qué no tú cantabas en la iglesia y ahora estás cantando en el mundo? Qué triste oír eso, hermano. No podemos servir a dos señores. O una de dos, somos o no somos, sinceramente. No podemos, hermano, no podemos un ratito ser cristianos y al ratito ser inmundos, mundanos. O sea, mundano me refiero a cómo camina la demás gente, hermano. En sus deseos, en su vanagloria, en lo que les gusta hacer. Huyamos, hermanos, si usted, el Señor lo ha sacado del vicio, huya del vicio, hermano. No porque usted venga ante acá, hermano, ore por mí, por favor, para que se me salga este. No,
Usted es el que tiene que dejar. La Escritura dice que se quite todo de vosotros: enojo, malas palabras, hechicería, o sea, la práctica de hechicería. Porque dice que aún, dice, no heredarán el reino de Dios ni los borrachos, ni los avaros, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros. Eso dice la palabra de Dios. Híjole, duele, ¿no? Ay, me está hablando el Señor. Dice, el Señor está haciendo un cambio en tu vida, quiere hacer un cambio en tu vida. El dolor, el sufrimiento de Jesucristo no fue en vano, hermano. Seguimos, dice: Pedro siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Bien, hasta el patio, dice, y sentado con los alguaciles calentándose al fuego. O sea, ve que hacía frío, Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. O sea, estaban buscando falsos, ¿qué? Testimonios, hermano. Por eso te estoy diciendo que están hablando mal de ti. A Jesús le estaban buscando falsos testimonios, hermano. Y fíjese cómo no lo hallaban, dice en el 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él. ¿Qué decían? Falso testimonio. Mas sus testimonios no concordaban, o sea, no encajaban con lo que decían. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, ¿verdad? Yo derribaré este templo hecho de manos en 3 días y edificaré otro hecho sin manos. Fíjese, estaban levantándole falso testimonio al Señor. Fíjese, o sea, estaban hablando mentiras contra Jesús, hermano. Fíjese, pero ellos mismos se contradecían en sus mentiras, dice. ¿Ya? Y muchos empezaron a hablar. Hay cosas que estaban entre un concilio, fíjese. Muchos decían: hemos oído que está hablando estas cosas, Fíjese, ahí está la mentira, hermanos, fíjese. Se sabían la Escritura. ¿Qué dicen los mandamientos, hermano? ¿No robarás? ¿No mentirás? ¿Sí o no dice? ¿Qué estaban haciendo? Se sabían la palabra y mira, estaban hablando ¿qué? Mentiras contra el Señor. O sea, contra una gente también. O sea, ¿dónde está la palabra del Señor? Luego los cristianos: ay, hermano, disculpe, tuve que decir una mentira blanca. Blanca, negra, azul, roja, es mentira, déjame decirte. Y es pecado para con Dios. ¿No lo sabías? Ya lo saben, hermano, porque a veces pensamos, yo no sé quién inventaría de los colores. Están como los hombres, ¿verdad? Tenemos esa tendencia de que a veces no va a poner color rosa porque eso atiende más a la... ¿Quién dijo? Color rosa es un color, ¿cierto o no? Y yo me acuerdo cuando decía mi esposa: cómprate una camisa rosa. Y yo decía: ¿cómo? Bueno, sí, se te va a ver bien. No, decía yo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia de que el color rosa es para la mujer, el azul es para... No, hermano. No pensemos así, hermanos. Entonces, debemos de revisar todas esas cosas. Acuérdense. O sea, no podemos nosotros mismos pensar por nuestra propia opinión, hermanos. Fíjese, entonces estaban hablando falso testimonio contra Dios, o sea, contra el Hijo de Dios. Pero aún dice en el 59, aún no concordaban con el testimonio de ellos. Entonces en el 60 dice: entonces el sumo sacerdote, vea, ¿quién se levantó, hermanos? El sumo sacerdote, fíjese. Del griego argelius, que significa sumo sacerdote. Fíjese. O sea, el principal, el jefe. Esos eran los primeros, hermanos, Los sumos sacerdotes eran los que tenían la palabra.
era después de los fariseos y los escribas, los presbíteros, o sea, los ancianos, él eran los que tomaban la palabra, fíjese. Por eso dice aquí, se levantó entonces, ¿qué? El sumo sacerdote, dice. En medio preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada de que testifican estos contra ti? Ahí se estaba cumpliendo la escritura. Mas él callaba y nada respondía, hermanos, fíjense. O sea, no se defendió, hermanos. Cuando hablan contra ti, híjole, pero ya quieres dejar la Biblia a un lado y dices: vénganse ahora sí, vénganse 2 o 3, digo, que hablaron mal de ti en el trabajo y por eso te corrieron. No, pero saliendo del trabajo, ahí sí van. Hermanos, la lucha no es así, dice el Señor Jesús. ¿Dónde demostraríamos el amor entonces de Dios en nuestros corazones? Aun si aquel te ha ofendido, ha dicho cosas contra ti, dice: ámalo. Ámalo, hermano. Híjole, qué difícil la prueba, ¿eh? ¿Tú amar a alguien que te ha hecho daño, hermanos? ¿Cómo? Pues sí, a Jesús le estaban haciendo daño y él nunca dijo una mala palabra, nunca se opuso. Por eso hasta la cruz, cuando estaba siendo crucificado, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está demostrado el amor de Dios. Pero nosotros, hermanos, ¿qué hacemos al respecto? O sea, él no respondió, dice, nada. Mas él callaba y nada dice, ¿verdad? Y el sumo sacerdote le devolvió a preguntarle y le dijo: ¿eres tú? O sea, otra vez. Ahora sí, vea lo que dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Fíjese, ¿eh? Le volvió a preguntar. Volvió a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios que todos adoran? O sea, en una palabra interrogante, fíjese, ¿eh? Y le dice en el 62, Jesús le respondió: así es, ustedes verán cuando yo, vea ahí, él cuando dijo, yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con poder y autoridad que me dará el Dios Todopoderoso, fíjese. Se la leo, Reina Valera. Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. O sea, sentado a la derecha quiere decir la diestra, por si no sabe usted. Y viniendo en las nubes en el cielo, fíjese. O sea, Dios le iba a dar una autoridad. Fíjese. Y el mismo Jesús lo predicó, dice: si el Padre no viene y lo trae a mí, de nada sirve. O sea, Dios da la salvación, ¿sí o no? ¿A través de quién? De Jesucristo. Fíjese nuestro Dios lleno de amor. Dios, ¿cómo demuestra su amor hacia los hombres? ¿Qué dice San Juan 3:16? Que de tal manera, ¿qué? Amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo el que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cómo la ve? Y vea lo que dice: entonces el sumo sacerdote entonces el sumo sacerdote rasgó, ve ahí, rasgó, dice. ¿Qué rasgó, hermano? Su vestidura, dice. Lo rompió, mire, hizo un acto de esos de blasfemia, dice. Está blasfemando, dice, fíjese. O sea, acuérdense que los sacerdotes venían con una túnica. Esa túnica la agarró y se desprendió de todo lo que tenía, dice. Y dijo: ¿qué más necesidad, fíjese, tenemos de testigo? Fíjese.
O sea, cuando dice, ¿qué más necesidad? O sea, ¿qué más requisito? ¿Qué necesitamos si ha caído en su falta? Vea, o sea, ustedes los están, como diciendo, ustedes están oyendo lo que está diciendo. ¿Qué más? O sea, cuando ahí se rasgaba era porque estaba blasfemando, está blasfemando, haciéndose igual a Dios, semejante a Dios. Por eso mucho peligro, hermanos, porque muchos cristianos hoy en día dicen, tenemos el poder de Dios, lo que es de Dios es de Dios. ¿Sabías? ¿Sí ha oído usted gente que dice, tenemos el poder de Dios? Lo que es de Dios no lo comparte con nadie, ¿sabías? No comparte ni su gloria. ¿Tú crees que va a compartir su poder? Pero hermano, la Escritura dice que nos ha dado autoridad. Ha dado autoridad a todo aquel que obedece y anda en temor y camina con Dios. No a cualquiera que por ahí ya dijo, ay, sí, soy cristiano y ya, yo declaro, yo decreto. Eso de yo declaro y yo decreto, estás haciendo a un lado a Dios. ¿Sabías? O te estás semejando como a Dios porque dices, yo puedo declarar, yo puedo decretar. No, mijo. El único que tiene autoridad y poder es Dios. Por eso, hermano, a veces cómo hablamos nosotros los cristianos, o lamentablemente cómo se nos fue enseñado, pues, sin un discernimiento. Ahora ya no queremos padecer ni sufrir nosotros. ¿Cómo yo voy a sufrir? Dice, si ya Cristo lo pagó en la cruz. Si pagó algo que tú y yo no podíamos pagar, ¿sabías? ¿Sabías o no? Porque éramos pecado. Y en cambio, Él no era pecado. ¿Nació de qué? Del Espíritu. Su sangre redentora, su sangre era limpia, pura. La de nosotros tiene pecado, hermano. Por eso que se debe el pecado. Es lo único que se va derivando a la raza humana, el pecado. Por eso la necesidad de ser salvos. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Porque solo con su sangre nos limpia de pecado, de nuestra inmundicia, de nuestra suciedad, hermanos. Porque eso era lo que tipificaba el Señor Jesucristo. Como antes el tabernáculo, todo eso, hermanos. Que se sacrificaba a los animales. ¿Qué dice Hebreos? Que ya no iba a haber más que sacrificios. Solamente, ¿verdad? Ya no va a haber sacrificios de animales, ni de toros, ni de becerros. Solamente entró una vez y para siempre al lugar santísimo con su propia sangre, limpiando todo lo que se había contaminado, hermanos. Tú y yo, ¿cómo entramos a la presencia de Dios, hermanos? A veces es tan falta, yo creo, de conocimiento, es una irreverencia, de que todas las semanas he hecho cosas tremendas y el domingo llegas como que, Señor, estoy ante tu presencia. No te engañes. No te engañes. ¿Qué tantas cosas no hiciste en la semana que yo te aseguro que ni le has pedido perdón a Dios? Y muchos ya hasta lo toman por costumbre. Ay, Señor, perdóname, ya sabes que soy hombre, soy humano y fallo. No, hermanos. Debemos ser temerosos, o sea, reverenciar. ¿Qué es temor de Dios? Ver lo que estamos, es tener una reverencia. Ver siempre a nuestro Dios si estamos haciendo lo correcto. Respetar a Dios, ese es el temor de Dios, ¿sabías? ¿Lo estamos respetando? Pues a veces llegas y entras y aquí estoy, Señor. Hasta te tiras, lloras, sales, ya cumplí. Otra vez dice lo mismo, ¿no? Te engañas. La Escritura dice, Dios no puede ser burlado, hermanos. O sea, es una falta. Por eso te digo, a veces pensamos, no, es que ya Cristo lo hizo todo. Yo no tengo por qué sufrir, por qué Isaías dice que Él pagó mis enfermedades, mis dolores, todo.
Se agarran de ahí, hermanos, ¿sí o no? ¿Quién te dijo que tú y yo como humanos no íbamos a sufrir? A ver. El apóstol Pablo fue un hombre de Dios y sufrió naufragios, enfermedades. Traducción dice de entre falsos hermanos. Ay, fíjese, desde aquel tiempo ya había. Imagínense entonces, olvidarse a muchas veces de la iglesia de él. Aún echarle en cara que no era un buen hombre elocuente de hablar las palabras de Dios. Hemos visto, ¿sí o no? Decían, este Pablo no es tan elocuente para hablar la escritura. Tanto así que se le durmió en Hechos 20 al joven allá del tercer piso y se cayó. Dice que se murió. ¿Y qué hizo Pablo? Oró por él. O sea, Dios estaba con él, ¿sí o no, hermanos? El que a ti quiera que hay muchos que dicen, hermano, yo declaro, yo profetizo que este año va a ser tu año, te va a ir. Eso es lo que le gusta a la iglesia, ¿sí o no? Hermano Omar, yo declaro que este año va a ser bendición para tu vida. Pero ¿por qué no dice, Omar, deja de dormir y levántate tú que duermes? Y va a decir Omar, oye, ¿qué le pasa? Nadie le gusta eso. Entonces, hermanos, estoy alegorando, hermano, ¿no? Ya se la agarró conmigo, va a decir, Entonces, imagino que diga, Isidro, es tiempo que camines conmigo. Estoy caminando, Señor, va a decir. Sígueme, sírveme. Pero qué bonito sería, Isidro, eres fiel. ¿A quién no le gusta oír cosas elocuentes? A ver. A la mayoría, aunque te digan, te ves guapo, y no es cierto, no estás guapo, pero pues al menos es un halago. ¿Sí o no? Pero le gusta a la gente, ¿sí o no? Es como dice mi esposa, a veces la guapura no está en uno, sino está en nuestro carácter, en la forma de cómo uno es, hermanos. Por eso es muy importante, hermano. Para Dios, ¿cómo crees que nos ve? Guapos, bonitos. Él ve tu debilidad, Él ve tu sinceridad, Él ve tu separación de las cosas del mundo, hermanos. Por eso es tan importante, hermanos. ¿Quién no le gusta la elocuencia? Pero no, a la iglesia no se debe hablarle la elocuencia, se le debe de hablar la palabra de Dios. Dice entonces, vea lo que dice en el 64. ¿Habéis oído la blasfemia? Vea, ahí está. ¿Qué dijo el sumo sacerdote? ¿Oíste la blasfemia que está hablando? Vean, cuando blasfemia quiere decir, oigan la maldición que está diciendo este hombre. Pues sí, porque él dijo, yo soy el hijo, ¿verdad?, del hombre, el que vendrá un día en las nubes. O sea, ¿qué blasfemia está hablando este? Y no era ninguna blasfemia, era una verdad. Es una verdad de que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. ¿Quién son la iglesia? Nosotros. ¿Y cómo la quiere? Limpia, pura, sin mancha, que deje de pecar. ¿Cómo quería el pueblo de Israel? Que no se fueran dioses, en pos de dioses ajenos, que se mantuvieran a Él fiel. Yo soy su Dios, dice, ustedes tienen que serme fiel a mí. ¿Por qué creen que la Pascua siempre la tienen que estar recordando? De dónde Dios los sacó, hermanos. Por eso a nosotros no se nos olvida de dónde Dios nos sacó, hermanos. De la inmundicia, del pecado. No podemos volver a caer ahí, no podemos volver ahí, hermanos. Pagó un alto precio nuestro Señor Jesucristo. Fue abatido, fue golpeado, fue vituperiado, hicieron burla, y con todo eso no abrió su boca. Nos dio claro ejemplo. Vea lo que dice. Pues qué más blasfemia dice. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, vea.
¿Sabe qué es condenar? Acusar, declarar, sentenciar. Lo sentenciaron, hermano. ¿Qué le declararon? Ser digno de muerte, dice. Luego declararon culpable, como un reo, como a un preso, hermanos, como a un, fíjese, a la muerte, fíjese. Entonces vemos que ellos lo pudieron declarar de esa manera, pero vamos a ver por qué cree que después lo llevan. ¿Ante quién? Ante Pilato, porque solamente Pilato era el que podía sentenciarlo, no ellos. A ellos por religiosidad lo estaban sentenciando, ¿sí o no? Diciendo: este hombre debe morir por su blasfemia, porque se está haciendo igual a Dios. Dígame algo que hizo en contra de la voluntad de Dios Jesucristo. Nada. Todo lo hizo en obediencia. Si oró, si sanó, fue porque Dios lo permitió, ¿sí? Para que vieran que Él era el enviado, para que vieran que Él era el Hijo de Dios. Aún, fíjese, y Dios en aquel tiempo usó a gente del vulgo. Bueno, lo eran Pedro y todos los demás discípulos, Juan, Marcos, Lucas, bueno, pues era doctor, fíjese. Pero la demás gente como Pedro que era un agente más de un Mateo, incluso era recaudador de impuestos, pero lo que era Pedro, o sea, él era alguien como diciendo de un bajo barrio, fíjese. O sea, Dios no mira las cosas. Si tú eres abogado, Dios te quiere usar, hermano. Dios te quiere usar. A ver, Pablo no era del vulgo, ¿verdad? ¿De dónde era? Fariseo de fariseos, hermano. Y también Dios le dijo: vas a padecer por mi nombre. Y así Dios quiso quebrantar a nuestro Señor Jesucristo. Así Dios le plació quebrantar. ¿Quién dice la Escritura? Isaías. Dios con todo eso le complació quebrantar a Jesús. ¿Quién eres tú y yo para que Dios no nos quebrante? A ver. Y entonces dice: algunos comenzaron a escupirle, a cubrir el rostro y a darle de puñetazos. O sea, le taparon el rostro y se burlaban de él diciéndole: profetízanos, ¿quién te golpeó? Dinos quién de nosotros te golpeó. O sea, haciéndole una humillación. Y decirle, y decirle: y profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas también, fíjese. ¿Qué empezaron a hacerle a Jesús? Escupirlo. Le taparon los ojos, lo golpeaban y le decía: adivina quién te pegó. Luego llegaron los soldados del templo, se hicieron cargo de Jesús y lo recibieron a bofetadas. Vamos a ver, eso era el principio solamente, hermano. Estaba sufriendo por causa de ti, de mí, de todos los que nos decimos llamar discípulos de Cristo. Fue un alto precio nuestra salvación, Señor, para que nosotros ahora queramos servir como se nos pegue la gana, queramos hacer de nuestra vida como queramos y decir: es que Cristo ya pagó por mí. El Señor mismo dijo: nos toca ahora a nosotros sufrir también, pasar la prueba, hermanos. Nos toca pasar la prueba si de verdad somos decir lo que somos, llamar lo que somos, cristianos.
Discípulos de Cristo. Por eso le puse la diferencia, hermano, la otra vez. Se oye más discípulos de Cristo. Porque eso es lo que nos mandó a... ¿De qué se refiere el Evangelio? ¿El de ser qué? ¿Cristianos o discípulos? Discípulos, ¿no? Vayan y prediquen el Evangelio y hagan ¿qué? Discípulos, hermanos. Porque te digo, hoy en día lamentablemente cristiano pues es hasta el testigo de Jehová, el carismático, y ahí entramos nosotros, los evangélicos, pentecostales, protestantes, evangelistas, presbiterianos, todo eso. Pero lo que hace es un discípulo de Cristo, que hace lo que su maestro le ha dejado la enseñanza. Por eso dice, ustedes van a ser predicando el evangelio, discipulando, o sea, como yo viví. ¿Cómo vivió Cristo? ¿Con carencias, sabías? ¿Sí o no? ¿Sabías que para entrar y lo proclamaran como rey tuvo que pedir prestado un burro? O sea, un pollino. Ni para un burro tenía el Señor, hermano. Les digo, si preguntan quién, díganle que yo, y luego se los regresamos, decía. Ahora, en la cena del Señor, vayan y pidan permiso. Fíjense, hermanos. O sea, el Señor en ninguna manera hace que nuestra mirada se ponga en este mundo. Sino, ¿dónde dice la Escritura? Poner la mirada, ¿dónde? En las cosas de allá arriba. Pero hay que empezar a hacerlas aquí. ¿Cómo? Haciendo su voluntad, buscando siempre la presencia de Dios, buscando. Cuando decimos la presencia de Dios, hermano, o sea, buscarle a Él siempre. Buscarle en hacer la voluntad, vivir para Él, hermanos. Ya pagó un alto precio. Muchos ven la película y ay, sí, mañana voy a la iglesia. Pues somos sentimentalistas, hermano. Yo les aseguro, ¿ya? Les pongo un cachito de ahí como lo golpeo. Eso siempre debe estar en nuestra mente, hermanos. El alto precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. Para que hoy seamos redimidos, salvos por gracia, como dice su Escritura. ¿Para qué? Para que le demos honra, gloria en la iglesia, fuera de la iglesia. Vivamos para Dios como Él quiere que vivamos, alumbrando, siendo una luz en medio de las tinieblas, ya lo hemos dicho siempre, hermanos. Entonces, nos debemos a Él, somos de Él y debemos hacer su voluntad. Ahí le vamos a dejar porque va a continuar nuestra hermana cuando ya lo llevan ante Pilato. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Tu boca no se abrió, Señor, enmudeciste. Cuando te trataron como un delincuente y te empezaron a escupir, a bofetear, a hacerte burla, mi Señor, y aún llegando los mismos soldados para llevarte ante Pilato. Señor, cuál grande fue nuestra salvación. Qué grande fue el sacrificio tuyo, Señor. Ahí nos demuestras tu amor que tuviste desde un principio a la raza humana, mi Dios. Que hasta el último momento, Señor, como aquel hombre que estaba siendo también, Señor, sentenciado en una cruz, estos dos ladrones, hasta el último momento aquel dijo, ten misericordia de mí. Nos das la oportunidad de cambiar, mi Dios. Ahora que estamos en vida, porque aquel hombre antes de morir en esa cruz tuvo la oportunidad y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. También el otro tuvo la oportunidad y dijo, ni él mismo se ha salvado. Cuando vemos el grande sacrificio, vemos que no solamente él se salvó, porque él no vino a salvarse, él vino a dar su vida para salvación de toda la raza humana, mi Dios. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias, mi Cristo, por dar tu vida para que hoy
y cada uno de mis hermanos estemos reunidos, exaltando tu nombre, bendiciendo tu nombre, y aún nos siga, Señor, dando de tu palabra, para que no se nos olvide de dónde nos has sacado, mi Señor. Para que no se nos olvide, Señor, que este mundo no nos ofrece nada. Tú sí, vida eterna, mi Señor. Vida eterna, Señor. Gracias, mil gracias, Señor, porque fuiste obediente hasta la muerte de cruz, Señor. Permite que nuestra vida te dé gloria y honra siempre, mi Señor. Que siempre, Señor, podamos servirte como tú quieres, Padre amado, Señor. Que demos testimonio siempre de lo que tú has hecho en nuestras vidas, mi Dios. Y que nos ayudes a predicar, Señor, tu palabra a todos aquellos, Señor, que nos rodean aún, Señor. Que no tengamos temor de hablar tu palabra. Pues, ¿qué nos puede hacer el mundo? ¿Golpearnos? ¿Escupirnos solamente? ¿Abofetearnos? ¿Incluso hasta matarnos? Pero aún, Señor, tú nos resucitarías, mi Dios. Gracias. Mil gracias, Señor, porque cada vez esa confianza está en nuestro corazón, Señor, de que queremos vivir para ti. Hacer tu voluntad, mi Dios. Solo para ti vivimos, mi Dios. Gracias. Muchas gracias, Señor, porque no fue fácil. Un dolor, un sufrimiento, Padre amado. Y pronto se acercaría la muerte. Gracias te damos, Señor. Recibe toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén.